En el presente objeto de aprendizaje vamos a ver el tema de política monetaria como instrumento de intervención del sector público en la economía. Los objetivos que se alcanzarán al finalizar este objeto de aprendizaje son revisar los conceptos de inflación, deflación y estanflación, listar las causas de la inflación y sus consecuencias en la economía, conocer el funcionamiento de la política monetaria como medio e instrumento de intervención pública en la economía, examinar las decisiones a tomar en el contexto de política monetaria e identificar cómo se alcanza la estabilidad de los precios. 3 son los principales medios e instrumentos de intervención del sector público en la economía: la política fiscal, la política comercial y la política monetaria. El presente objeto de aprendizaje se centra en el instrumento de política monetaria. ¿Quién toma las decisiones en política monetaria? En política monetaria, quien decide es el Eurosistema, es quien tiene la autoridad monetaria. El Eurosistema está compuesto por el Banco Central Europeo y los bancos centrales de los países del Eurogrupo. ¿Cuáles son entonces los problemas que se resuelven a partir de la política monetaria? Se resuelven los problemas de inflación, deflación y estanflación. La inflación es el crecimiento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios de una economía. Indicamos que el crecimiento es generalizado porque no solo aumenta el precio de un bien, sino que aumenta el precio de un buen número de ellos. Además, el crecimiento es sostenido ya que no es una alza circunstancial, sino que permanece en este caso en el tiempo. La deflación es la caída permanente de los precios producida en un contexto de recesión y de paro. Y finalmente, la estanflación es la situación económica que indica la simultaneidad del alza de los precios, es decir, inflación, con el aumento de desempleo y el estancamiento económico, entrando en una crisis o incluso en una recesión. ¿Qué decisiones se toman en política monetaria? Las decisiones que se toman en política monetaria son el precio del dinero, es decir, el tipo de interés, y la cantidad de dinero en curso. Vamos a ver esto en más detenimiento. El principal objetivo de la política monetaria y del Eurosistema es conseguir esa estabilidad de los precios. La estabilidad de los precios indica que el incremento interanual del índice armonizado de precios de consumo es menor al 2%. Vamos a ver esto con mayor detalle y explicándolo de forma más sencilla. Tenemos una cesta de la compra que está compuesta por lo que compra una familia de 3 miembros. Entre ellos, pues compra alimentos, bebidas, ordenadores, gasta en salud, etc., en ocio. En este caso, el precio de la cesta está controlado periódicamente. Se calcula cuánto ha aumentado respecto al año pasado y si el aumento es menor al 2%, se dice que existe una estabilidad en los precios. Pero ¿por qué sube el precio de los bienes y de los servicios? Bueno, pues porque la gente puede comprar más cosas de las que hay para vender. Es decir, existe una oferta que es menor a la demanda. Además, en este caso, pues suben los precios en las materias primas y en consecuencia sale más caro producir un bien. La inyección del dinero, es decir, la cantidad de dinero en curso, hace que los precios de los bienes aumenten y por tanto, en este caso, hace que aumenta la inflación, ya que el exceso de dinero, es decir, pues, si hay demasiado dinero para comprar unos pocos bienes, existe el riesgo
de que aumente el precio de los productos y por tanto exista una inflación en los precios. Con la inflación, además, perdemos la confianza en el mercado. ¿A qué se debe la inflación? La inflación se debe al exceso de moneda o dinero en circulación, provocando que haya demasiado dinero para comprar unos pocos bienes. Y estos bienes, por tanto, pues subirán su precio. En la inflación, si hay demasiado dinero para el mismo número de productos, los precios se dispararán y el dinero perderá su valor. De forma que en la inflación los precios suben, pero los salarios y las pensiones se mantienen. No obstante, los ahorros perderán su valor porque el dinero pierde también su valor. ¿Qué es lo que hace el Banco Central Europeo, es decir, o el Eurosistema, junto con los bancos centrales de los países del Eurogrupo? Pues lo que hacen es, en este caso, fijar el tipo de interés, que no es nada más que el precio del dinero. De este modo, si el precio del dinero aumenta, la demanda de dinero baja. Y esto es porque es menos probable que la gente pida un préstamo si tiene que pagar demasiados intereses. Fijando el tipo de interés, el Eurogrupo y el Eurosistema se asegura de mantener los precios estables. Hemos dicho que para mantener esos precios estables deben de mantenerse a un crecimiento de la inflación menor al 2%. Esto, en última instancia, influirá en las inversiones de las empresas. Las empresas aumentarán sus inversiones contribuyendo al crecimiento de la economía y al invertir más también se generará más empleo. Con los mecanismos de fijar el tipo de interés y controlar la cantidad de dinero en curso, el Banco Central Europeo consigue sus objetivos de mantener precios estables y mantener la inflación en un nivel inferior, aunque próximo al 2%. El Banco Central Europeo realiza dos tipos de análisis. En primer lugar, analiza los precios del petróleo, que pueden causar un incremento de los precios a el corto plazo, ya que es una materia prima muy relevante. En segundo lugar, analiza el crecimiento económico y finalmente observa cuál es la cantidad de dinero que está circulando en la economía, puesto que a mayor cantidad de dinero los precios suben a medio y largo plazo. De esta forma, controlando la inversión, se mantiene la confianza en los mercados. La deflación es el descenso general de los precios. Si los precios tienen una tendencia a la baja, nosotros como consumidores esperaremos un tiempo para comprar las cosas pensando que en una semana el mismo producto nos costará menos y que dentro de un mes ese mismo producto aún estará más barato. Pues en este caso las empresas piensan de la misma forma, que los consumidores entonces deciden retrasar la inversión de forma que no contribuye ni al crecimiento de la economía ni a crear puestos de trabajo. Finalmente, en las conclusiones, podemos identificar que en el contexto de política monetaria hay algunas palabras que son clave, como es la inflación, el tipo de interés y el dinero en curso. A través de este objeto de aprendizaje, el alumno es capaz de conocer la política monetaria como instrumento público de intervención en la economía. Se han contestado a las cuestiones de a qué se debe la inflación y qué organismo interviene para reducir esa inflación y mantener la estabilidad en los precios. En este caso es el Banco Central Europeo o el Eurosistema. De forma que para reducir la inflación se debe de establecer el tipo de interés, que es el precio del dinero, y la cantidad de dinero en curso, de forma que se puedan mantener los precios estables y lograr el objetivo de mantener la inflación a un nivel inferior, aunque próximo al 2%.